9:17 ya de la mañana, sintonía de entrevista en Radio 5 Guipúzcoa, en directo desde el Parlamento Vasco. Hoy entrevistamos a Eneko Andueza, secretario general del PS de Guipúzcoa y portavoz en la Cámara Vasca. Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, jornada histórica. Hoy en España ha llegado el día D, la hora H. Dentro de algo más de una hora y media se va a llevar a cabo la exhumación de Franco, el último símbolo de la dictadura. Se ha anunciado el día, se ha anunciado la hora. ¿Se podría haber hecho de una forma más discreta o era necesario hacerlo público con esta repercusión mediática? Hombre, yo creo que es inevitable, ¿no?, que estas cosas puedan ocurrir y que al final la expectación mediática y la expectación social pues esté a flor de piel, ¿no? Yo creo que es un momento, como bien decías, histórico, un día que quedará en el recuerdo de todos los demócratas, porque hoy, de alguna manera, también se cierra una etapa, ¿no? Y se cierra un poquito más una herida que aún estaba abierta. Es inevitable que exista esa expectación, que los medios se vuelquen en informar sobre este momento, ya que es un momento histórico, como decíamos, y por tanto evitarlo es prácticamente imposible. Y además yo creo que el gobierno ha puesto los instrumentos que tiene a su alcance para que se haga de la manera más discreta posible y que de alguna manera, pues bueno, los, entre comillas, honores que reclamaban algunos miembros de la familia Franco, pues no sean tales y el acto de exhumación pues se limite única y exclusivamente al respeto que evidentemente se debe de tener al respecto de sus familiares, la posibilidad legal que les asiste de asistir a ese momento y poder celebrar un responso, y a partir de ahí pues bueno, ejecutar la exhumación de la manera más escueta y más segura posible. Para un socialista me imagino que es un día grande, ¿no?, en el ciclo histórico de España, de Euskadi. ¿Usted cómo lo valora? ¿Cómo lo siente como socialista vasco después de transcurrir 80 años, ¿no?, desde el final de la contienda militar y casi ya 35 años de la muerte de Franco? Yo considero que el día de hoy es un día muy especial para todos los demócratas, ¿no?, independientemente que sean socialistas, de izquierdas, de derecha, de cualquier signo político, ¿no? Hoy la democracia vuelve a dar otro paso importante en este país. Yo como socialista lo vivo con alegría por una parte y con tristeza por otra. Lo veo con alegría porque hoy, como decía, es un día histórico para este país, es un día histórico para la democracia y de alguna manera se devuelve parte de la dignidad que se robó a una parte de la sociedad de este país. Pero también lo veo con tristeza porque a mí me hubiera gustado que muchos de nuestros antepasados hubieran vivido este momento y sobre todo me hubiera gustado que esos familiares, que esas personas, que esa parte de la sociedad española no hubiera sufrido la represión que sufrió durante tantísimos años. Y además me parece que es un día muy significativo para aquellas generaciones que hemos vivido toda la vida en democracia, ¿no? Parece que la democracia ha estado siempre ahí, la democracia ha formado parte de nuestra vida, pero hubo un momento en este país en el que se perseguía a la gente por pensar diferente, por no comulgar con unas ideas impuestas por un régimen absolutamente democrático que llegó al poder a través de la fuerza y de un golpe de Estado. Por tanto, para las nuevas generaciones y sobre todo para muchísimos jóvenes de este país, tiene que ser un día para reflexionar, para valorar lo que tenemos y sobre todo para avanzar hacia un futuro con una convivencia mucho más sólida, poniendo en valor todos los derechos sociales que se han conquistado en este país, que tanto esfuerzo ha costado a nuestros mayores y que sobre todo tenemos que mantener, tenemos que modernizar y tenemos que aumentar porque es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y dentro de ese futuro queda por determinar qué es lo que va a ocurrir con ese mausoleo, con el Valle de los Caídos, cómo se va a proyectar su futuro, si va a ser derribado, se va a quedar como una especie de centro de investigación, de centro de estudios y también visitable quizás, ¿no?, para recordar esos momentos de la historia de España, de la Guerra Civil. Pues uno que no es especialmente católico ni amigo de pisar iglesias, yo desde luego como patrimonio arquitectónico no veo ningún problema en que el edificio como tal se mantenga, entre otras cosas porque es un edificio que fue construido con el esfuerzo, con el sacrificio, con el sufrimiento, diría yo, de miles de represaliados republicanos a los que se destinó ese lugar a construir esa basílica, ¿no? Por tanto, quizá una buena manera de recordarles es seguir manteniendo esa obra
a la que les obligaron a construir, ¿no? Pero a partir de ahí, indudablemente, de mantenerse, tiene que ser un centro memorialístico, un lugar en el cual todas aquellas personas que lo deseen recuerden a los represaliados por ese franquismo, por esos casi 40 años de dictadura. Indudablemente tiene que ser un lugar no de exaltación de aquellos que dieron el golpe de Estado y de aquellos que durante la dictadura represaliaron a esas personas, persiguieron a tantas y tantas familias, sino que tiene que ser de recuerdo a esas familias que tanto sufrieron. Bueno, cambiamos de asunto, nos centramos ya en Cataluña. Los disturbios en Cataluña y el clima de tensión están dando al traste con las expectativas de diálogo que defienden los socialistas para encauzar las aspiraciones soberanistas. Pero Sánchez no quiere hablar con Torra. Erkoreka y el PNV sí que piden que se restablezca esa comunicación. ¿El Partido Socialista también se lo pide a Sánchez? Hombre, parece bastante absurdo que el presidente de la Generalitat reclame diálogo al gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat se niegue a hablar con el resto de partidos de Cataluña para buscar una salida dialogada al problema político que hay en esa comunidad, ¿no? Creo que es bastante absurdo, no tiene ningún sentido reclamar diálogo a una parte cuando tú, siendo parte de la responsabilidad de gobernar a toda una comunidad, niegas el diálogo a los partidos que están representados en la Cámara Autonómica. No tiene mucho sentido intentar buscar soluciones fuera de ese Parlamento cuando tú eres incapaz de sentarte con los partidos representados democráticamente en esa Cámara y no buscas una solución en casa e intentas buscarla fuera. Está claro que la única vía que solucione el problema de Cataluña es el diálogo, es el acuerdo entre diferentes, es la política, ¿no? Pero indudablemente hay que empezar por uno mismo y hay que empezar por su propia casa, y Torra parece que dentro del desnortamiento en el que está asumido, pues bueno, intenta buscar soluciones fuera, además sin hacer algo que es democráticamente fundamental en este caso, ¿no? Que es condenar rotunda y tajantemente los hechos violentos. Torra se ha convertido en un personaje que no deja de ser la gasolina en el fuego, ¿no? Y por tanto es una persona que ha alentado en muchísimas ocasiones a llegar donde ha llegado Cataluña, ¿no? A ese callejón sin salida en el que la violencia está llevando al traste las pocas esperanzas que durante los últimos años tenía Cataluña de progresar. Por tanto, entiendo que la solución, entre otras cosas, pasa por la convocatoria electoral y porque Torra dimita ya de una vez y desbloquee la situación. Y esta crisis en Cataluña y la repetición electoral están salpicando también los intereses en Euskadi. Las transferencias siguen sin completarse. ¿Para cuándo? Habrá que esperar a los resultados, en fin, no sé cómo va a quedar esa especie de reparto de escaños en el Congreso, cómo van a ser esos juegos de pactos entre los partidos políticos, esa conformación de gobiernos. ¿Para cuándo vamos a poder disponer de estas transferencias, señor Andueza? Hay un calendario de transferencias pactado y nosotros tenemos muy claro que lo que pactamos lo cumplimos, ¿no? Y esa es nuestra voluntad política y ha sido nuestra vocación cuando nos hemos sentado en esa comisión bilateral entre los dos gobiernos, entre el gobierno de España y el gobierno vasco. Indudablemente los comicios electorales condicionan, claro que condicionan, paralizan. Un gobierno en funciones tampoco puede tomar todas las decisiones que estime oportuno, y decisiones tales como las transferencias que quedan pendientes y el cumplimiento con ese calendario, pues en algunos casos concretos, en la mayoría no, pueden sufrir un ligero retraso. Lo que está claro es que el próximo 10 de noviembre Euskadi también se juega mucho, porque yo no tengo ninguna duda que ese calendario se va a cumplir siempre y cuando el Partido Socialista Obrero Español gobierne en España y no esté supeditado de alguna manera a estar en la oposición, porque como la derecha gobierna en este país ya nos podemos ir olvidando de que esas transferencias vengan a Euskadi, entre otras cosas porque esa derecha, ese Partido Popular, estaría gobernando de la mano de Ciudadanos y de Vox, ya sabemos que no son especialmente amigos ni del concierto ni de todo lo que establece el Estatuto de Autonomía y mucho menos de ese calendario de transferencias que hemos pactado entre ambos gobiernos. Hablando del Partido Popular, ¿están justificadas las críticas al Lehendakari Iñigo Urkullu por lo que dicen que no ha condenado la violencia en Cataluña? Palabras que han llegado desde Alfonso Alonso.
No creo que el Lehendakari Urkullu vea con muy buenos ojos la violencia, los episodios violentos que se están viviendo en Cataluña. Que quizá la condena debiera haber sido más rotunda. Yo no voy a entrar en los términos en los que ha podido condenarlo el Lehendakari porque probablemente no sea mi papel. Lo que yo sí tengo claro es que lo que no quiero para los catalanes indudablemente tampoco lo quiero para nosotros y para nosotras en Euskadi. Y en este sentido yo creo que sería muy clarificador que en el seno del PNV pusieran pie en pared con la vía catalana y sobre todo algunos sectores del PNV pues dijeran claramente que ese no es el camino. De otra parte del PNV tenemos claro que evidentemente no abogan por ese camino, pero de otros no lo tenemos tan claro cuando se manifiestan en una manifestación de Gure Escudago reclamando el derecho, en lo que ellos llaman derecho a decidir y el derecho de autodeterminación en Euskadi. Por lo tanto, pongamos pie en pared con esos juegos maliciosos que nos pueden volver a introducir en una espiral que a nada nos lleva, que nos lleven a un camino sin salida que lo único que trae es fractura y enfrentamiento social también en Euskadi, que por otra parte, por desgracia, lo hemos sufrido no tanto en las peores épocas de violencia de la mano que venía de la mano de la izquierda abertzale y de ETA, sino en un pasado no un poquito más reciente en la época de Ibarretxe con su plan, el pacto de Lizarra y todo lo que trajo aquí. Una segunda prórroga presupuestaria y nos adentramos ya en terreno de los presupuestos vascos porque ya nos queda muy poco tiempo. Nos llevaría un adelanto electoral en Euskadi para la próxima primavera, teniendo sobre todo en cuenta los últimos datos del sociómetro vasco que apunta a una mayoría absoluta del PNV y del Partido Socialista. Hombre, nosotros siempre hemos dicho que si se dan las condiciones para agotar la legislatura, nosotros somos partidarios de hacerlo. Lógicamente, una nueva prórroga presupuestaria dificulta muy mucho el día a día del gobierno. Es soportable una primera prórroga presupuestaria, no pasa absolutamente nada, pero desde luego dentro de la planificación que tiene este gobierno para llevar a cabo los proyectos estratégicos que se firmaron dentro del acuerdo de gobierno, es necesaria tener una estabilidad política y sobre todo tener una estabilidad presupuestaria que con esa segunda prórroga pues bueno se vería en peligro, ¿no? Por tanto, lo deseable es que tuviéramos un presupuesto. Evidentemente, si no tenemos un presupuesto, pues lógicamente pues hay elementos que apuntan a que quizá pudiera haber un adelanto electoral. Pero bueno, en ese caso esa responsabilidad es del señor Lehendakari y nosotros lógicamente haremos todo lo posible para llegar a ese acuerdo y agotar la legislatura. Bueno, y las negociaciones van a comenzar para esas negociaciones para conseguir un pacto después de las elecciones, ¿no? Conseguir un pacto para sacar adelante las cuentas, me imagino. Ya nos quedan muy pocos segundos. Sí, efectivamente, hay que dejar pasar las elecciones y a partir de ahí ya nos sentaremos y trabajaremos intensamente para lograr ese acuerdo. Eneko Andueza, secretario general del PS de Guipúzcoa y portavoz parlamentario, gracias por estar hoy en Radio 5. Agur eskerrik asko.